Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 5. De vuelta en Gordo Podcast, capítulo 61, después de nuestro último spin-off desesperanzado. ¿Cómo está Andy? Buena, Mati, todo bien. Aquí ya con un poquito más de esperanza desde el último capítulo. Sí. No, bien, bueno, todo bien, aquí llegando. Así que con harta energía y ánimo para un nuevo capítulo. Así que todo bien. ¿Y tú cómo te andas por allá? ¿Cómo va el verano? El verano entre comillas. El verano alemán está con truenos, con lluvia. Justo estábamos hablando un poco antes con el Andy y tuve que cerrar la ventana porque escuchaba los truenos desde afuera. Y el Así invierno de que acá, pues, bueno, o sea, dile a la sí. wea que se ubique un poco, pues, bueno. Igual sabéis que no me molesta mucho a veces, porque hay días, semanas que está súper caluroso y de repente un par de días así no está malo. Sobre todo entre la Claro. semana. Hoy día es viernes, eso es lo malo, pero no sé, pues el lunes, después del trabajo, con trueno, acostarse a ver Netflix, igual bien. Sí, pues en la semana no pasa nada, Qué weón, gran pero panorama. ¿cierto? Pero el fin de semana, weón, como que, o sea, uno sale igual y todo, pero igual más incómodo andar mojado, pues, weón. Como cuando salimos Sí, allá en tu casa, ¿te acordáis, weón? A tomar cerveza, weón, y hacía más frío que la concha de su verdad, sí. madre, También fuimos al estadio, weón. ese día también hacía frío. Fue el estadio, estaba más helado que la cresta, weón. Pero igual eso me gusta mucho de allá, weón, que como que acá cuando empieza a hacer frío o llueve, como que la gente se esconde, se guarda, Sí, y allá como que no pasa eso, pues, weón, ¿cachai? Como pero que pasa acá todo lo pasa lo contrario. contrario, Sí, que hay pues, días que hace salen. mucho calor y suspenden las clases. Los cabros chicos, Oh. cuando hace mucho calor, suspenden las clases. Como que no están acostumbrados, pues no pueden pensar con el calor y ya es casi. La Claro, no gente dice, pueden no, pensar. es inhumano, Records. Ya, bien. Oye, partiendo el capítulo, han pasado algunas cositas que queremos comentar. Bueno, ayer se cumplieron 13 años sin Tony, salud por él. Así Exacto. que nos llegaron hartos un mensaje, harta historia relacionada a Tony en el post que hicimos ayer en nuestra cuenta de Instagram. Así que bacán, po, weón. Bacán que el recuerdo siga vivo, ¿cachai? Y que cada año que pasa, weón, es como no sé, weón, a mí me pasó, me dio como una nostalgia media especial ayer, weón, anduve todo el día escuchando No Use for a Name, Tony, entonces fue como, es lindo como recordarlo así, o sea, uno igual lo escucha todo el año, pero ayer era como especial, ¿cachai? Sí, es bonito, igual es también, digamos que no es cualquier cosa, porque no cualquier persona genera todo ese ruido y ese cariño también después de tanto tiempo. Por eso me sigue sorprendiendo todavía que todo este cariño. Ayer también me dieron ganas de escuchar No Use for a Name, estuve viendo varias historias de gente que decía la primera vez que los vio hace no su tiempo, mucha gente que nos tagueó, gente que escucha el capítulo que hicimos seguramente por segunda vez, no sé, porque es el capítulo que tiene más escucha y siempre hay gente que lo revisita y nada, pues, es bonita el tributo. Y no sé si viste el post de Matías que puso, que había hecho un póster para un supuesto documental de Noise for a Name, que aún no ha Sí, sí lo salido. vi. Sí, sí lo vi, weón. Puta, qué ganas de que aparezca, que salga luego eso, si es que es real, weón. Qué ganas de verlo y todo, weón. A mí me Sería contó bacán, weón. algo él. Igual lo voy a contar de lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Sí, me dijo que él había hablado con el Rory y con su hermano. El Rory, el baterista, ¿no es cierto? Creo que el hermano de él estaba como coordinando el documental. Y la idea principal era que saliera con el box set. Y yo creo que por Ya. eso también el box set se atrasó tanto y todo. Y por alguna razón como que, bueno, él le hizo un póster que debería venir o un gráfico que debería venir en ese documental y después nunca más recibió como respuesta ni nada. Y lo que estábamos hablando con él era que quizá por algún motivo se paró
uno nunca sabe, pues igual Tony tiene su hija, era más chica en ese tiempo, Sí, y bo. Sí, ¿te acuerdas que lo hablamos también en su momento que igual la información y de la forma que muere también quizá, claro, como decís tú, la hija eran chicas como para recibir quizás tanta información, quizás había cierto resguardo, cierto respeto. Bueno, no sé, weón, vaya uno a saber la interna ahí de las cosas. Igual estos temas son súper sensibles, delicados y privados también, pues, weón, ¿cachai? sí. Sí, por eso mismo, por esa misma privacidad quizás, hay más allá de las cosas legales también que deben haber, así que no sé, pues, no perdamos la esperanza que podría salir algo en algún momento, estaría bueno. Pero igual así en el camino hay varios documentales que se han hecho y que al final no ha salido nada. Por ejemplo, el de Screeching Whistle también, ¿te acuerdas que habían hasta trailers y todo y al final no pasó nada? Sí. Seguramente. Bueno, ahí uno El sabe mismo de cuál es Avail, el po. problema. ¿Te acuerdas que había uno de Avail también que Sí, comentábamos? Que también habían harta imagen y prometía mucha expectativa y al final hay puros trailers y puros cortitos en YouTube que al final no llegaron a puerto, po, weón. Entonces, hay hartas cosas de las cuales estar pendientes y esperemos que pasen, weón. No queremos ser unos desesperanzados, queremos volver a la esperanza a que pasen estas cosas. exacto. Sí. Oye, lo comentaba un poco nomás la semana pasada o hace 2 semanas en nuestro capítulo de la compra, la venta de Fat a Hopeless. Bueno, no ha pasado mucho más que los pre-orders, pero hay una canción nueva de NoFX, o digamos que está grabada nueva con ese disco, no sé. ¿Qué te pareció? Eso me interesa saber. Puta, sí, la he escuchado harto. Básicamente, puta, weón, de verdad como que no... Es una canción que no va a cambiar nada a estas alturas del partido. Yo creo que los viejos están haciendo la jugada como para mostrar y mostrar un poco todos los registros que dejaron antes de su jubilación. Y puta, es una canción, está bien, ok, pero, pero lo veo más que nada más importante como para los coleccionistas y cachureros que como para la historia de la banda, la verdad, weón. ¿Cachai? No me produce tanto, no me llega tanto. La encuentro como una canción media lejana, ¿cachai? Como, puta, como lo que hablábamos el otro día, pues, weón, así como que Fat últimamente hace las cosas casi que por hacerlas nomás, ¿cachai? No con tanto cariño como antes. Entonces, ya está bien, va a ser un disco que obviamente voy a tener, ¿cachai? Voy a conseguir para la colección porque me gusta la weá, pero, pero no sé, Un weón. poco innecesario, digamos. Pues claro, aparte que con la banda totalmente inactiva también es como que se nota mucho el mostrar los últimos registros que dejaron, weón. Básicamente eso. Eso es lo único, lo más importante nomás, weón. ¿Cachai? No lo veo de otra forma, weón. Pero tenemos también un nuevo tema de Alkaline Trio, producido Sí, por Travis Barker. Dicen que fue la mejor producción y es la primera vez que Atom graba para Alkaline Trio. Tiene un tema súper bueno y va a salir un 7 inch con 3 canciones a fin de año. sí. ¿Escuchaste el adelanto? ¿Te gustó? Me gustó harto, pero me pareció un poco que sonaba como un poco a Blink, de hecho. Sí, güey. Es como que se nota mucho la mano. Se nota mucho la mano quizá, bueno, quizá inconscientemente también se están tirando como para ese lado. Pues aparte que Matt, el haber estado en Blink un rato, también le ayudó un poco a la popularidad de Alkaline Trio también, pues, güey. ¿Cachai? Sí. Entonces Y no me parecería muy extraño que, no sé, pues, güey, Alkaline Trio se hiciera más grande así como, o más comercial, o lo que puede sea, ser, ¿cachai? puede ser. No. Cuando yo los vi acá en Múnich, creo, no sé si fue el año pasado, había mucha gente, había harta gente para hacer. Porque no tocan mucho, creo que no tocaban en Europa hace tiempo, de hecho desde que yo vivo acá lo había visto sola vez en un festival y no en un show solo. Hasta en Así que Chile lo igual había había esta visto. expectativa. Los vi en Chile en ese festival que se me olvida el nombre siempre, ¿cómo se llama? ¿Te Ross acuerdas? Fest. Fest. Claro, los vi ahí y después lo vi un poco tiempo después en el Grossrock en Bélgica.
de haber sido 1 o 2 años después. Entonces era casi el mismo show. Y desde ahí que no los vi nunca más, pum. Hasta el año pasado que tocaron un show de ellos y venían con disco nuevo y lo encontré, pero espectacular y todo. Y me sorprendió que había tanta gente, me sorprendió ver hartos niños chicos con poleras de Blink, así que yo creo ¿Cachai? que Va por igual ahí, yo se creo, va rejuveneció por el ahí. público y va. Mm. Ojalá, pues, Y ojalá que está les vaya bien. bien. Sí, claro, pues uno que conoce la historia de la banda también y sabe todo más o menos cómo ha funcionado su carrera, uno igual se alegra por estas cosas, pues, weón, ¿cachai? Independiente de cómo hayan sido, eh, el peso que o sea, el plus que le dio Blink a Matt se va a empezar a ver reflejado ahora, pues, ¿cachai? Con todas estas nuevas audiencias, estos cambios generacionales, estos, no sé, pues nuevos públicos. Así que todo bien, weón, todo bien. Oye, hoy hablaremos de una de las bandas que definió la adolescencia de mucha gente. Es como una banda, digamos, para la historia de Fat también particular, porque solo han sacado un EP, editaron un EP por Fat, pero una banda que uno igual el sonido lo relaciona con Fat y que influenció a mucha gente de alguna forma u otra, formados en el 96 por Christopher Rowe y Marco Peña, los Ataris. Los Ataris. Oye, creí un poco esto de que, bueno, lo hemos dicho tantas veces, weón, que cada vez que hablamos de una banda, hablamos que es como la banda, a la hora de fichar por Fat, es como la banda favorita de Fat Mike. Y aquí también recalcan harto eso, una vez que fichan su primer disco en otro sello, que lo vamos a ir comentando, obviamente, antes de sacar el disco por Fat, se habla mucho de que Fat los quiso reclutar y darles un disco porque eran su banda favorita. ¿Qué tan real puede ser esa weá de que Fat Mike tenga tantas bandas favoritas, weón? Yo creo que más que Es una como, cosa un poco. es como lo que me pasa con Dave Grohl, weón, que aparece en cada documental y Sí, cada weá que aparece le cambió la vida, así como le cambió la vida a sí. los Descendants, le cambió la vida a todo, weón. En cada documental al cual le cambió la vida, weón. Lo mismo, ¿sabéis que quería decir algo parecido? Que yo siento que es una cosa más cultural de la cultura norteamericana, eso de como de inflar las cosas un poco superficial, así como te conozco hoy día y eres mi mejor amigo y un poco Claro, esa cosa superficial de también de agrandar un poco las cosas y los top y las mejor, ¿no? Los mejores. Y yo creo que viene por ahí, más que nada la cosa. Eh, pero bueno, no sé, antes de hablar de la historia, no sé, cuál es tu vínculo con la banda? Me interesaría. como para terminar un poco la weá del favorito, trasladándolo un poco a lo local, yo me acuerdo la primera vez que vino Propagandi a Santiago, Sí, ¿te sí, sí, el acordáis? Que flyer. decía, la Sí. banda favorita de Fat Mike, así vendían la weá, Oye, y era como, weón, qué chucha, weón. yo me acuerdo porque estábamos conversando en ese show con la gente de Propagandi. Me quedé ahí haciendo de groupie ¿Ya? y se reían de eso, po. Se cagaban de la risa, decían, no, creo que seamos la banda favorita de Fat Mike. Claro, Sí, después de todo lo que sí. pasó después, ¿cachai? Y todo, Sí, era obvio, como, obvio que no. weón, obvio que no. A ver, a mí Ataris llega, llega como a marcar un poco una segunda oleada de todas estas bandas que nos gustan tanto. Entra como en la segunda, en el segundo tiempo, porque es como a fines de los 90 cuando ya el punk rock melódico, por decirlo de cierta forma, eh, ya tenía los consagrados ya listos, po, weón, ¿cachai? Entonces aparecen estos como estos cabros chicos como con un nuevo aire, con nueva energía, algo más fresco, y me parecieron ok en su momento. ¿Cómo se llama? Los conectaba mucho con MXPX en su momento. Sí, musicalmente muy, muy parecido. ¿Cachai? Y ya, me parecieron ok. Sus primeros tres discos siempre, ya, bacán. No, nunca fueron de mis favoritos, pero sí, ok. Eh, Después empecé a perderle un poco el rastro y encontré que se pusieron igual, siguieron como el mismo camino de MXPX, ¿cachai? De MXPX, perdón. Se pusieron un poco fome para mí, Mm. demasiado pop para el punk rock. Pero también hubo gente que les prendía velitas, pero sí heavy, po,
Sí, ¿cachai? por eso digo que es una banda que Entonces, de alguna forma influenció mucho igual. sí, y todo bien, solamente que a mí después del tercer, cuarto disco ya como que me dio como un poco lo mismo, la verdad. Igual empecé como a escuchar otras cosas, como que me aparté un poco de ese sonido tan dulzón, ¿cachai? Y, y nada, pues weón, es como una evolución. Yo también empecé como a hacerme más viejo también, entonces como que ya no lo escuchaba tanto nomás. Po. Aparte que ellos también, puta, tienen harto delay entre disco y disco, ¿cachai? Tienen una pausa discográfica amplia. Bueno, ahora lo vamos a ir desmembrando un poco su carrera, su discografía, ¿cachai? Pero ¿y a ti? Exacto. ¿Qué te pasaba con The Ataris? ¿Cómo los conociste y Em, esa weá? no me acuerdo la verdad cómo me llegó, pero me recuerdo haber tenido CD grabados, así como ya fue cuando ¿Con recuerdo de las estrellitas o no? bandas, ¿Con estrellitas? seguramente con estrellitas, de tus amigos de la octava, de la 10ª avenida. Aguante San Miguel, aguante San Miguel. No, pero es un dato interesante porque cuando yo recuerdo de las bandas haber tenido CDs grabados y no cassette, quiere decir lo mismo que decís tú, que me llegaron como una segunda oleada. Claro, claro. Porque, no sé, pues las bandas así como Pennywise, NoFX, las recuerdo en los primeros cassettes que tuve. De Ataris me acuerdo que tenía un CDR. Entonces ya me imagino que me había llegado un poco como tipo para los 2000. Y es una banda que escuché harto, pero por un poco periodo de tiempo. Digamos como 2 o 3 años donde lo escuché mucho, porque los primeros 3 discos, sobre todo el segundo y el tercero, me encantan, lo encuentro Sí, impresionantemente bueno y me gustó haberlo reescuchado ahora, pero me pasó algo parecido que contigo, que cuando salió el disco como multinacional, no por una cosa de que estar en una multinacional, sino que como que de a poco le perdí el interés, pero sí fue una banda que escuché mucho y nada. Podemos repasar ahora sus orígenes, iniciada en Indiana en el año 1996. No se me ocurre ninguna otra banda de Indiana en estos momentos, a mí pero tampoco lo pensé en su momento y no tenía sí, nada, ningún registro. exacto. Y en el año 1996 ya, como hemos visto algunas bandas que son siempre del 94, sacan el primer disco, como se nota igual que esto es como una segunda generación ya post-Dookie, por decirlo de alguna forma. Claro, Em, Y digamos que el alma de la banda es Chris Rowe, o Christopher Rowe. Y primero empezaron a hacer grabaciones caseras y uno de estos demos les llega a Joe Escalante de Kung Fu Records y de Vandals, que muestra el interés en la banda y así saca su primer... intentaron antes fichar con los típicos sellos, con Fat, con Epitaph, no los pescaron, pero Joe Escalante encuentra algo y decide ficharlos para que salga su primer disco en 1997, Anywhere But Here, donde Chris Rowe toca todos los instrumentos menos las baterías que fueron grabadas por Derrick de la Wagon. ¿Sabías eso? sí, sí, sí. O sea, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que la historia de Ataris se lee como un cuento de hadas dentro del pan rock, po, porque cuenta la leyenda que un adolescente vive aburrido en un pueblo del medio oeste, Anderson, Indiana, va a un concierto de los Vandals y le da una cinta con el demo de su banda. Y bueno, sabemos que Joe Escalante, el propietario de Kung Fu Records, pasa una semana y le devuelve el llamado y les dice, bueno, vengan a grabar con nosotros. O sea, ¿cachai? Es como así mágico. El sueño del pibe casi. Sí, 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 ¿Cachai? sí. Encuentro Sí, bacán claro. esta historia, así como estos comienzos así como Porque podría haber sido cualquier inesperados. otra banda, po. ¿Por qué Claro, fueron pues, ellos? weón. Claro, puede Exacto. haber sido cualquier weá. Y después la weá se vino con una intensidad. Los cabros no pararon. Se fueron de gira, sacaron su primer disco. Kung Fu Records es un sello que a mí yo le tengo bastante cariño y bastante respeto, weón. A pesar Sí, después yo que se haya también. vendido a Columbia, no sé, lo que sea. En sus Sí. orígenes también hubo un montón de discos y de artistas
muy bacanes en el sello, weón. Así que yo no sé si los Mira bien. pongo a la par con Fat ni nada, pero hubo un momento en que todos estaban haciendo sellos, ¿te acordáis? Todos estaban editando discos y cada uno tenía su propio sello discográfico y era entretenido ese tiempo, weón. Exacto, sin ir más lejos, Blink editando el Buda por Kung Fu Records también descubrí Claro, por po. ellos. Hay una banda que me gustaba que se llamaba Longfellow, no sé si te acordáis. Sí, 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 me acuerdo. Era Sí. buena, sí. Yo me acuerdo que el guatón Fabián de la Pateando tenía una polera de ellos, creo, si no ¿En si, serio? sin mal no recuerdo. Sí, porque Mira. a él le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con The Vandals, con Kung Fu Records. Ah, Yo por ahí conocí muchas bandas y muchos compilados, sobre todo estas películas que hacían, ¿te acordáis? sí, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó cómo se llamaban. Pero sí Oh, tenía ¿cómo unas se llamaban películas esas que hay weas? que buscarlas. Pero, No sé. Bueno, también están esos conciertos en vivo, ¿no? Que se llaman The claro, Show Must Go Off. ajá. Y sí, y también están esas películas. Pero hay varias bandas, Alkaline Trio también, Big Wig, Blink, Ataris, Vandals, Useless ID, Tsunami Bomb. Qué bacán, weón. Qué buenos tiempos, weón. Yo tengo unos compilados de Kung Fu Records por ahí, los vamos a compartir en su momento. Oye, punto un poco aparte, pero no sé si alguna vez viste una foto de Joe Escalante con una polera de Zamorano. No. Sabéis que yo la vi en una revista, pero sabéis que ojalá, mira, si alguien está escuchando y se acuerda de eso, por favor envíenos un mensaje. Espero que no me equivoque o que capaz que fue otra banda, pero en mi cabeza tengo un recuerdo, según yo, una foto de Vandals con una persona con una polera de Iván Zamorano. Si alguien me puede Oh. confirmar eso, porque yo lo he tratado de buscar en internet varias veces y no he encontrado nada, pero ¿Te acordás del Toby de Red Scare cuando lo encontramos en el Fest? Le dijimos Aaron que nos éramos de dijo, Chile sí, y el weón nos dijo al tiro Zamorano. El weón es un fanático del fútbol, po, weón. sí, sí. Y nos dijo al tiro Zamorano. Sí. Oye, los samplers se llamaban Pan Rock is Your Friend. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los videos se llamaban Secret Weapons of Kung Fu. eso, bacán. Sí, hay un montón y están todos en YouTube, así que si a alguien le interesa un poco la historia de Kung Fu Records, puede cachurear un poco ahí el universo de YouTube y los van a encontrar y hay un montón de chistes entre medio, conciertos, bandas tocando en vivo, no FX aparece en uno también, así que hay harto por mirar, por si no lo Oye, conocen. el primer disco de Atari's Anywhere But Here en Kung Fu Records suena bien, es súper pop. Se nota que falta ahí un poco más de consistencia porque es súper simple, tiene muchas canciones y son súper cortas, pero es un disco bueno. A mí yo lo encuentro bacán, un disco así que podría ser de Lookout. Sí, perfectamente. Yo lo escuché el día de la mañana y también, como te digo, los primeros discos para mí de estos cabros son fantásticos, weón. Suenan muy, es mucho de ese pan rock que me gusta a mí, más sucio, no tan melódico al mismo tiempo, pero no tan prolijo, ¿cachai? Exacto, sí. No tan limpiecito, no tan perfecto, weón. Sí, ¿Cachai? se parece un poco a esa banda Zico, como de esa onda. Psico. Hay un cover, en ese disco hay un cover de Joe Breaker, Boxcar. Ah, verdad, tienes razón, sí. Es como de esa onda, como, sí. Sí, muy Joe Breaker. Así que bacán, ¿no? Primer disco totalmente aprobado por Kung Fu y puta. Fue el disco que lo llevó a empezar. Bueno, ahí se aparecen en el mapa, po. Exacto, exacto, Empiezan a girar con bandas grandes, ya de aquí no hay vuelta atrás. exacto. Y es así como un año después del lanzamiento de este disco, es cuando llegan a FAT, pero no a sacar un disco, sino un EP, que se llama Look Forward to Failure, pero que tiene una particularidad. Tiene la canción quizás más conocida de Ataris, o por lo menos antes de Voice of Summer y, todo, y el disco, ¿no es cierto? Que se llama San Dimas High School Football Rules, que es un temazo, es un hit. Temazo, Es un hit weón. de toda la vida, ¿no? Temazo, weón, temazo. Y ese es el que sale después editado Sale en en el el disco que después. sigue, ¿no? Sí, Sale, claro, exacto. sale en el disco después. No, es un temazo y es el tema que reventaron en los compilados y todo, pues era como el hit del disco, pues, weón. Exacto. Y ese disco tiene tan poquitas canciones, weón, Sí, y es tan bueno, me encanta, sí. weón, me encanta. El debut en Fat, weón, lo encuentro, pero, puta, weón, fenomenal. Y ahí de nuevo entramos en el mito de que, puta, realmente será será la banda favorita de Fat Mike. A lo mejor en ese tiempo sí, A nunca lo lo mejor es la sabremos. canción favorita de Yo Fat creo que lo Mike en ese hizo. tiempo. Claro, yo creo que conociendo un poquito a Fat Mike,
como es tan receloso y envidioso, yo creo que, porque tú caché que él tiene como una historia, una historia particular con Joe Escalante, pues son amigos y tienen un montón de historias juntos. Ah, Entonces ¿piensas que está era compitiendo como ahí? para quitarle un poco, para quitarle un poco la banda que tenía en Kung Fu, para meterle en Fat, weón. Así me lo imagino un poco, weón. Puede ¿Cachai? ser, puede ser. No lo había pensado de esa forma. Sí, pues, o Sí, sea, son puras especulaciones nomás, pues, weón. Estoy sí. como atando cabos nomás, ¿cachai? Oye, bueno, Fat los invita a sacar este EP. Ellos dicen que siempre habían admirado a todo y sobre todo tenían ese input de Joey Cape que produce este EP también. Claro. Em, entonces, y hay una historia también graciosa porque Chris conoció a Mark Hoppus también cuando se mudan a California. Ajá. Y en ese EP sale un tema que se llama That Special Girl, que es donde Mark Hoppus también canta canciones atrás, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento está en el mismo sello, en Kung Fu Claro. Records. Y dicen que fue como que estaba en una fiesta y lo invitó a grabar después y fue como muy improvisado y al final está ahí el featuring ¿Quién de diría, Mark quién Hoppus. diría que después iba a ser una persona más conocida o más importante, pues, weón? Sí, ¿Cachai? pues en ese momento seguramente nadie. De hecho, Es está la cabro típica historia chico. de cuando estaban de gira con Lagwagon. ¿Conoces esa historia de Blink? ¿No? ¿No? Porque estaban de gira con Lagwagon y ahí empieza a salir ahí salió el disco, el Enema of the State, y creo que ya empezaron a hacerse famosos de un momento para otro y tuvieron que bajarse del tour. Tuvieron que bajarse del tour porque estaban en Europa y les dijeron tienen que volverse inmediatamente a Estados Unidos a hacer prensa y radio porque toda la gente la están rompiendo acá. Claro, ya no están para estar teloneando, ahora tienen que ser cabeza de cartel. Es como lo que pasó a Green Day, lo mismo, porque estaban de gira con Bad Religion cuando sale el Dookie y ahí cuenta, me acuerdo qué personaje de Bad Religion cuenta en una historia que cuando estaban mientras de gira, al principio iba todo bien en las primeras fechas y después en algún momento se dieron cuenta que se había dado vuelta la tortilla y que la gente quería ver a Green Day y después del concierto se iban, porque Green Day está Claro, teloneando a Bad Religion. claro. Qué loca la weá. Bueno, con esta llegada a FAT también es lo que decimos siempre, se le abre un poco el espectro de distribución, de girar, la vieja confiable de FAT, de sacarle el jugo a las bandas en el sentido de trabajar, 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 salir de giras, viajar a Europa, hacer tours. Entonces empieza a cambiar un poco la mecánica de trabajo de la banda, ya un poco más profesional. No digo que con Kung Fu no lo haya sido, pero ya sabemos y es conocida un poco la historia de cómo se trabajan las bandas en FAT, entonces se les abre el mundo acá, pues, se les abre el mundo y es un peldaño más arriba, entran en otra categoría, ya empiezan a codearse con sus bandas favoritas, tours con No Use for a Name, MXPX, NoFX, etcétera, 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 etcétera. Exacto. Este pelo reeditaron hace un par de años, 4 o 5 años. Yo lo compré, de hecho, fue cuando en esas típicas revisiones de FAT de no sé cuántos años editaron el 10 pulgadas y en colores y todo, así que lo tengo ahí en mi Buena, colección. Uno de los buena. pocos Ojo que 10 pulgadas. El CD todavía está en la tienda de FAT, weón. Yo el otro día me metí a Mm. cachurear y todavía está disponible, weón. Por si acaso A alguien lo comprarlo antes de que se a haga. comprarlo. Antes que se haga hopeless. Exacto, 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 exacto. Hablando de la productividad de la banda, venimos con un lanzamiento por año y para seguir la, la senda viene el segundo disco que para mí es el mejor y quizá para, para mucha gente también quizá el favorito. Blue Skies, Broken Hearts, Next 12 Exists de 1999, Kung Fu Records. Letras más personales, más melancólicas, un poco más melódico que lo que venían haciendo, pero también en la línea del EP, pero con mucho más producción. Y no sé, pues, para mí son puros hits. Es como dice Sí, el disco, aquí están los próximos 12 hits, es así mismo para mí. sí, correcto. Yo creo que aquí llegan al punto en que confirman un poco su popularidad, su sonido, definen un poco también lo que iba a ser más adelante el futuro o el sonido de la banda, valga la redundancia. Eh, Aquí confirma, bueno, este es como el disco que de confirmación, así como que ya entraste a las primeras ligas, pues, weón, ¿cachai? Así que también es de mis favoritos, weón.
Es de mis favoritos. Me podría corearme todas las canciones, weón. Yo también. Exacto, me las conozco, pero absolutamente todas. Es súper interesante por varias cosas. Producido también por Joey Cape, mezclado un poco, casi co-mezclado junto a Joey Cape y Jason Livermore, otro conocido del sonido Fat. Editado por Kung Fu Records, el logo ya sale una estrella y no sé si te acuerdas que también las letras son muy por decirlo un poco más emocionales, de corazones rotos, y esto en esa época, a principios de los 2000, era un hit, po. Eran como todas esas bandas, Newfound Glory, Dashboard Confessional y de Ataris ahí con una banda melódica. Casi es como ahí cuando se empezó por decirlo de alguna forma, como a prostituir el término emo. Sí, claro, pues, claro, empiezan a aparecer las estrellitas, empiezan a aparecer un montón de conceptos de los cuales a muchos nos da un poco de cringe al principio, ¿cachai? Sí, Bueno, hasta el día de hoy, la verdad, a mí personalmente. a mí también, pero yo creo que después fue peor aún. Fue peor Sí, aún, porque sí, no, después se fue a la chucha la wea. después fue peor aún. Pero en ese momento, uno que conocía, no sé, pues el emo como no sé, de otra forma, como el de Revelation Records, por decirlo de alguna forma, o el emo así, screamo francés, que le llamaran una banda para nuestro sonido pop punk emo por el solo hecho de tener una estrellita en la portada y cantar de corazones rotos, era cringe, como decís tú. Sí, pues, aquí se desmarcan un poco del punk rock un poco más tradicional que nos tenían acostumbrados y de lo que uno estaba acostumbrado a escuchar, con estas letras ya un poco más románticas, más Eso, desesperanzadas, romántica era siguiendo, sí, esa era siguiendo, la siguiendo palabra que el, estaba buscando. siguiendo el concepto del desesperanzado del capítulo anterior. Eh, entonces se desmarcan un poco y entran como a otro grupo de bandas de las cuales podemos mencionar, como les decías tú, Dashboard Confessionals, Newfound Glory. Entran en otro sector del pan rock, ¿cachai? Que está todo bien, pero me daba un poco de cringe a mí igual al principio, weón. Tengo que Sí, a mí reconocerlo. también. I'm Entonces, Riding Low, ¿te acordáis? sí, sí, sí. ¿Cachai? Entonces, puta, weón. Me da un poco de rabia que pasara, pero puta, igual me da un poco lo mismo, ¿cachai? Al final uno cuando es más cabro rabiaba por todo, po, weón, ¿cachai? Sí, es que es como lo que hablamos con el Armando, ¿te acuerdas en ese capítulo la otra vez? Cuando uno a veces decía, estas son mis bandas, y después cuando lo empezáis a ver masificado y Sí, con po. estrellita y con cosas, era como un poco raro, sí, es verdad eso. Pero una cosa más de cabros chicos, ¿no? Porque yo igual disfruté este CD, pero como loco. Y lo digo CD porque Sí, todavía tenía el CD y lo tengo todavía. sí, claro, pues, weón, si uno lo disfrutaba igual, pero ya no sé, pues ya no iba a andar con una polera de Ataris, ponte tú. No, ¿Cachai? No no, ibas para a ir nada. a una tocata con una polera de Ataris o con una chapita, no sé, lo que sea, ¿cachai? Lo escuchabas ya como en el Escondido, Discman o escondido en tu casa. escondido, sí. Es verdad. Pero bueno, volviendo un poco, hay un tema que se llama Your Boyfriend Sucks, que también es como el segundo hit de ellos, también después de San Dimas, que se repite en este disco, como bien tú decías. Se vuelve un clásico de la banda en vivo, también habla Dice Chris Rowe que la canción la escribió en 15 minutos después de enterarse que su ex volvió con un ex compañero que a él le caía mal. Entonces, la canción dice así como un imbécil con un corte de pelo estúpido, eh, solo el hecho de pensar que estás con él me dan ganas de vomitar y es como un poco así medio humorado, pero hizo que la gente lo adaptara casi como un himno y, y hasta el día de hoy es uno de los temas más pedidos. Claro, claro que sí, sí. No sé si extraño, pero es raro hacer esta retrospectiva un poco de esos tiempos que al final De los tiempos eh, de estrellitas, los tiempos de estrellita. eh, bueno, todo bien, porque uno también fue parte de esa sí. weá. Y claramente yo no andaba con estrellita, me hubiese visto ridículo, pero uno igual participaba y tenía amigos Pero ahora sí podría andar con estrellitas, ¿o no? Estaría bueno. ahora la gente se tatúa estrellas en la cara y ahora es otro show, po.
Ay, qué bacán. Me acuerdo de esos tiempos, igual eran bacanes, weón. Los A mí emotional también. punks, ¿te acordáis? Obvio. ¿Sabéis que quería decir lo mismo? Quería decir, Claudio, tú eres el responsable de esto. Te vamos a traer Tú acá. eres el cofre. Hay que Oye, invitar a no, pero Claudito. ¿sabéis que al Claudio lo podríamos traer algún día? Estaría Algo que le bueno, gustaría. estaría Ahora que bueno. volvió sin perdón, ¿viste que volvió sin Sí, perdón? po, En sí. varias, En varias en sesiones. distintas como... Tocaron el bar de René, Sold Out. Sí, Así mira. que Tuvimos al bicho podríamos. un par de mensajes en nuestros primeros Sí. capítulos que De hecho, en mandaba, el me acuerdo. capítulo de Sí, Tony, en el capítulo de Tony sí. habló el bicho. Le voy a mandar un mensaje a ver si quieren venir, porque quizás sería bueno tener a Sin Perdón acá en su nueva para hablar. Habría sido bueno para este capítulo, pero quizás para o encontramos alguna otra, porque yo sé que al bicho le encanta Toris y son los responsables de la estrellita ya. ¿Para qué estamos con cosas? No, Sí. mentira. Háganse cargo, háganse cargo. Así que nada, avanzando un poco, veníamos con el segundo disco de Ataris y después viene un tercero, casi en la misma línea, 2 años después, el 2001. Me imagino que este de los 2 años después, que porque el otro disco lo hizo girar pero un montón y lo hizo mucho más conocido, los tiró a otro nivel. Y este disco se trata como, es como un puente entre el anterior, que es como el disco de los hits para la gente que los conocía en la primera época y para la gente que los conoció después del mainstream. Es como un disco especie de puente que se llama End is Forever del año 2001, más ambicioso, digámoslo así, más nostálgico, más limpio, un poquito más lento, pero en el fondo muy parecido al anterior. Igual de estrellita, igual de estrellita. Exacto, Sí, también exacto. considero que puede ser un disco conector con el anterior y con el que vendría después. Sí. Mantiene un poco la línea editorial, mantiene el sonido. Claro, tú decís, como decís tú, es un poco más lento, pero puta, a mí me pareció un disco ok. No superó por ningún motivo el anterior, ¿cachai? Eh, pero ya estábamos en este juego, ya estábamos en este show, ya estábamos, así que había que empezar a acostumbrarse a esto, a estas estrellitas que nos aparecían por todos lados, po. Oye, que vamos a huear con las estrellitas, nos van a huear todos con las estrellitas después, weón. Sí, sí. Oye, Vamos a hacer una es que el estrella, logo tiene una estrella, pues entonces, ¿qué más quería hacer? vamos a poner una estrellita cuando subamos este capítulo en el Por post. favor, pon ese logo con la estrellita, ponlo. Por favor, ponlo. Tenéis que usar ese logo. Oye, Chris Rowe dice que quería hacer un disco que sonara como crecer un poco triste, un poco torpe, pero también como sincero. Dice que también cuando estaban en la gira del disco anterior, él llevaba una libreta, iba anotando sus pensamientos y estaba leyendo mucho Bukowski, Vonnegut, o sea, gente que está en la pitilla. Em, y las canciones dice que son casi notas mentales que él escribía antes de dormir sobre cosas que él no decía en voz alta. Entonces eso lo hace también tener como esa quizá emocionalidad que caracteriza un poco a la banda, porque también tiene que ver con eso, porque todos acá sentimos emociones de distinta forma, pero así escribirlas tan explícito, pocos se atreven, y eso fue algo que caracterizó también a la banda. O sea, sí, mira, yo estaba leyendo entrevistas de Chris, pero ya actuales casi, y también pues, uno puede notar que hay un... Uy, las respuestas largas del hombre, weón. Hoy día estaba leyendo y le hacían una pregunta súper puntual y el weón se explayaba así de una forma que decía, oye, puta, el weón que habla, qué latero, weón, ya basta. A lo mejor ya no tiene tantas entrevistas, pues no está tan acostumbrado. Sí, pues tiene que aprovechar la oportunidad, sobre todo que está promocionando ahora toda esta vuelta, se viene disco nuevo, qué sé yo. Entonces, tiene que aprovechar la atención. Y claro, pues uno lo ve que es una persona bien de piel, bien sensible. Le han pasado un montón de weas que son fome en la vida, rupturas, separaciones, casi se murió con el COVID. Entonces, igual le han pasado cosas fomes, po, weón. Así que se nota que el hombre también, a la hora de expresarse en sus letras y todo, siempre fue
un cabro mucho más sensible, po. Bueno, y marcó también, por lo que hablábamos recién, pues marcó también una época, no sé si son los responsables, porque los responsables de las estrellitas son los sin perdón, ya lo dijimos, pero, pero Y sí no son, shame. no shame, pero sí, sí van en avanzada a la hora de hablar de bandas que separaron un poco el punk rock tradicional o el KS Palo que estábamos acostumbrados a algo un poco más sensible, ¿cachai? Más romántica. Digamos que también esas bandas, así como decís tú, cabeza de palo, o más, por decirlo, más directa o más, incluso más política, muchas se fueron para ese lado justo en esa época, porque estamos hablando de 2001, 2002, que fue el mismo año donde salió No Use for a Name, More Betterness, Lack Claro, Round, Let's Talk About Feelings. Era sí, como po. una tendencia más que nada. Algunos se cambiaron, otros se quedaron, pero por lo general muchas bandas cambiaron esa tendencia y si te acordáis, en esa época mucha gente andaba hateando diciendo, no use, se vendieron y esto. Claro. Sí, pues en definitiva, esto hizo este cambio como generacional también que llega con los 2000, también hace que todas las bandas que venían cantando o hablando de otro tipo de cosas se pusieron más sensibles, pues, se pusieron más viejos también, entonces vaya uno a saber, bueno, aquí tenemos, es solamente hacer un ejemplo de lo que pasaba acá en Santiago, pues acuérdate que habían hueones con una S marcada en la mano, pues, de sensibles, pues. Sí. Habían otros con un chancho en la mano también. Entonces, entonces la sensibilidad como que se empezó a expandir por el mundo entero, así que no se hagan los hueones, pues. Habían otros con X en las manos que después tenían las manos en otros lados donde no deberían estar. Claro. Chan, chan, chan. Sí, pues ahora todos se hacen los hueones, pues ahora todos se hacen los Sí. hueones, todo, en su momento todos odiaban toda esta weá y ahora tú veís todos los hueones compartiendo historias de canciones emo, canciones románticas, canciones Los post-punk con vamos a polera, desenmascarar a todos ustedes. Yo me acuerdo de a todos ustedes que todo. los tengo ahora en Instagram, que nos siguen ahí, y yo me acuerdo de esa época. Sí, yo tengo muy buena Sí, memoria. sí, yo también. Yo también. Los vamos a desenmascarar. Tú tenías unas fotos por ahí. Oh, Tenías unas yo tengo fotos. fotos, tengo Uh, muchas cosas, así que podemos sí. dejarla cagada, weón. Y no es solo no es solo para hacer polémica y conseguir más auditores, así que es solamente por el hecho de desenmascarar que se hagan los Desenma- hueones. Ahora que todos escuchan ahora te gusta, Turnstile, a todos les gusta ahora. la weá. Sí, hasta ahora les Ahora a gusta a todos la todos les weá. gusta Blink. Ahora a todos les gusta Blink. Sí. Hoy sería bueno que volvieran las estrellitas, weón. Las zapatillas Adio con Oh, estrellitas. hagamos una campaña, la zapatilla Helio. Oh, esas Sería bueno. zapatillas culias que parecían botas, weón. ¿Te acordás que eran así Horrible, infladas? Eran unos horrible. globos, weón. Yo Oh, me qué horrible. compré unas Vans de esa época que eran eh, como grises también y eran como infladas. ¿Sabes que yo el otro día me acordé y dije, pero ¿cómo mierda me compré? Parecía astronauta, po. Pero qué mierda. ¿Y sabes por qué me acordé? Porque no sé si te has fijado que Vans tiene como una línea muy de los 2000. Ahora como que sacan Ujú. como un revival, porque los niños, los adolescentes igual está como ese Sí, revival, po. un poco de la misma moda, Sí, ¿no? sí, Y, claro. y vi unas zapatillas parecidas, pues dije, oye, la wea fea, yo tenía unas iguales No, a y estas, hay, pero hay más mucho- feas. hay muchas marcas que están haciendo lo mismo, weón. Está Glove, está la DC, weón, Bueno, todavía, y habían unas todavía, que yo eran digo, horribles que weón. se llamaban Osiris, ¿te acordáis? Son las peores. Y yo decía, ya, bueno, está todo bien que las modas, entre comillas, vuelvan y todo ese revival, pero ahora uno dice, ¿cómo mierda, weón? ¿Cómo mierda, weón? Esta weá fue tan popular, weón. Cómo me encantaría tener, entrar a una database de Fotolog y desenmascarar a todos ustedes. Oh, yo ahí sí que tenía fotos buenas. Oh, Sí, yo tenía fotos también, buenas. De- yo también. Con estrellitas y con expansor y con poleras de Ataris. ¿Cómo a nadie No, se le ocurrió hackear la weá y para por último, por un día todos puedan descargar su, en su, algún su lado debe fotolog estar. entero, la foto y todo? En algún lado debe estar. ¿Algún hacker por ahí que nos esté escuchando? Por favor.
Oye, hablando de nostalgia y todo, no sé si te dice algo el título de la canción de Ataris de este disco que se llama Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, Start. Street Fighter, ¿o no? No, o sea, sí, parece que sí, es Konami. Es la empresa Konami de videojuegos que tú si ponías ahí este código en cualquiera de sus juegos, podías acceder como a un menú secreto. Yo me acuerdo que tenía el juego de las tortugas ninja en Nintendo y si tú apretabas ese código podías ahí, elegir a cuál etapa, saltar la etapa. Podías llegar a la etapa final. Buena, weón. Buena, bacán. O sea, el nombre de la banda ya te dice algo en relación a los videojuegos, pues, weón. Sí, bueno, Eh, eso no lo contamos, porque viene también de una obsesión de Chris Rowe por la consola Atari y por los juegos de Atari. Dice que un amigo, y todavía vio la colección y como que le sugirió ese nombre y al final quedaron como de Ataris. Y dice Chris Rowe que hasta el día de hoy a veces le preguntan por qué y hay gente que no lo conoce, que para él le parece muy extraño, pero dice que todavía tiene máquinas de arcade y una colección gigante de juegos de Atari, o sea, es un fanático de los videojuegos retro, por decirlo de alguna forma. claro, qué bacán. Yo, puta, yo ahora viejo tuve consola, Super Nintendo, pero cuando chico nunca tuve. La única consola que tuve en mi vida fue un Atari, el 65XE. ¿Con Es la casetera o con un cartridge? con casetera. Bueno, tenía para poner el cartridge atrás del teclado, ¿cachai? Pero por lo general todos los juegos venían, los cartridge eran modernos, po, weón, ¿cachai? La weá era con casetera, cassette y esperar como 40 minutos para poder jugar, po, weón. Sí, algo Puta que imposible. desarrollamos la paciencia nosotros, weón, en nuestra Yo época, no, weón. Imagínate ahora un cabro chico esperando media hora que se cargue un juego, weón. yo No, te tengo una manda la imagen de chucha, cuando era weón. muy chico estar jugando Space Invader con ese en Atari y que fue un día que en Santiago nevó. No sé si tenía algún recuerdo de cuando erais muy chico de cuando Ah, nevó, hace mucho tiempo, de haber sí, sido como, de haber sí, sido los 80 todavía, ¿no? Porque yo haber tenido 4 o 5 años. sí, weón. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser, totalmente. Yo tengo una foto también muy retro que también aparezco jugando cuando chico mi consola Atari, pues, weón. Qué bacán, weón. Qué Sí, buenos bacán. tiempos, weón. Desarrollamos la paciencia a niveles, pero ya A mí me dan ganas inimaginables, de pues, jugar a weón. ese, a ese tipo de cosas, pero el otro día Weón, vi que había una consola y todo, yo me así como compré hace portátil, como un poco. Game Boy. Yo me compré hace. Ah, la Sí, R36S que trae toda la esa. weá así. ¿La tenía o no? Es- mi sobrino la tiene, weón, y es filete, weón. Yo estoy a ¿Sí? punto de ¿Me la comprarme recomendáis? la weá. Me la voy a Te la comprar al recomiendo toque. absolutamente. Te la recomiendo absolutamente, weón. Mi sobrino la tiene y la weá funciona a la raja. Yo me compré una weá parecida, pero para la tele, no portátil, ¿cachai? Ah, Que ya. trae las mismas consolas, los mismos juegos y toda la weá, y ahí podéis estar jugando Super Nintendo, Play, la weá que queráis, weón, en la tele. Pero no es para andarla trayendo nomás, weón, la única diferencia. Pero no, weón, te la recomiendo. Funciona filete y la vi, pues, weón. Mi sobrino la otra vez se vino a quedar para acá, weón, la trajo, la caché, jugamos y todo, y no, funciona bacán. Así que vos dale no. De hecho, Paraguay ya se la está comprando el Mati en estos momentos. Pero sabéis que la tengo, sin mentirte, tengo una lista, no de compras, pero tengo una lista como en mi teléfono, así como unas notas con las cosas que tengo que hacer y a veces anoto cuando se me ocurren algunas cosas, porque entre tantas cosas que hago a veces se me olvidan y sabéis que lo escribí en la lista, pues así como ver la consola, no sé cuánto, porque la vi en algún momento y dije, oh, quiero ver un video de YouTube para ver qué onda, pero si me la recomendáis te creo. Me dieron ganas de jugar las Sí, tortugas sí. ninja. Sí, aparte que, puta, para ese tipo de weá siempre hay que tener una referencia, pues, weón, que alguien la tenga antes para cachar cómo Sí, funciona. De hecho, en la pega una chica también se la compró como al pololo o al marido, no sé. Y, y la loca fue como para la época navideña, ¿cachai? Y la loca vive en Iquique. Entonces, puta, se demoraba mucho la cuestión en llegar a Iquique, entonces la compramos para que me llegara acá a mi casa. Entonces yo en estas bajadas después se la llevaba yo en la próxima subida, ¿cachai? ah, mira. Entonces la tuve en la mano, ¿cachai? La vi, la revisé, toda la weá, después se la entregué, po. Y después al tiempo, mi sobrino también se la había comprado y la pude revisar y, weón, funciona filete, weón. Así que totalmente recomendado. R36S. Ahí, publicidad para Temu, AliExpress y todos esos weones. Exacto, Gratis. exacto. Exacto. Vamos avanzando un poco en la discografía porque llegamos a lo que veníamos ya anunciando, ¿no es cierto? 2 años después o un año después firman primero con Columbia Records, que ya es
un sello mainstream, un sello multinacional, y es donde ya se hacen famosos, donde para mí personalmente se dan un poco como en otra línea y les perdí un poco esa línea. em, pero sale el disco que se llama So Long Astoria, que los lleva al estrellato, por decirlo. Claro, claro que sí. En esa época, Columbia, yo no sé cuál es el trato, el acuerdo, pero se apropia un poco de Kung Fu Records también. Entonces, es ahí donde se genera este nexo. Bueno, aparte que también la banda estaba corriendo con méritos propios en su popularidad y todo, entonces coincide mucho con que ellos también, el disco más famoso o más popular haya salido por esta multi. Eh, y nada, pues bueno, aquí ya yo hasta aquí llego, ¿cachai? Por lo menos para mí, ¿cachai? Yo hasta aquí Sí, llego con la historia de la banda, con mis discos favoritos. Bueno, aparece el cover este que aparece en todos lados, The ¿cachai? Voice of Summer, Eh, cover de Don de Voice Henley. of- claro. El que estaba escuchando yo en la mañana cuando nos conectamos con Mati. Oye, ese videoclip fue incluso nominado a estos premios de MTV Video Music Awards del 2003. No ganó, pero fue nominado como mejor video de rock. ¿Cachai? Entonces aquí ya entran como a una categoría ya más arriba, más populares. Las estrellitas ya se habían apoderado del mundo entero casi. Entonces, eh, puta, todo bien, pues, weón, porque uno ya cachaba un poco de cómo venían los cabros y, y que se hayan hecho grandes, como lo que hablábamos un poco recién con Alkaline Trio, ¿cachai? Que no me molestaba un poco, no me molesta el hecho de que se hagan más conocidos. A ellos les pasó eso, pues, en este disco fue el que lo llevó al estrellato, el que lo llevó a aparecer en MTV, el que a sonar en las radios, a festivales, ya no eran teloneros, sino que ya estaban abriendo, o sea, cerrando los conciertos, los festivales, lo que sea, y girando por todos lados con una manera de trabajar totalmente a máxima velocidad como en toda su carrera, weón. Entonces eso también es muy destacable, pues, weón, ¿cachai? Y es muy importante, por más que nos riamos un poco de la weá de las estrellitas, ¿cachai? El mérito de correr con colores propios o ver cómo una banda chica se hace una banda grande, popular, también es interesante, pues, weón, ¿cachai? Sí, sí, obvio. Aparte que, bueno, un poco lo que es un poco irónico que le pasa a muchas bandas que el tema que más se hace conocido es un cover, pero en este disco también hay otro tema que se llama In This Diary, que fue el otro single también que es un tema Claro. propio, que también lo empujó a vender en esa época 700.000 copias, casi disco de oro en 1 millón, que lo alcanzan muchos años después gracias a las ventas digitales en iTunes. Les dan finalmente el disco de oro. Y el video de este tema, In This Diary, incluye hartas tomas de cuando están de gira y hay una toma donde sale Chris llorando. Y él explica después que fue una toma real de cuando le llaman por teléfono y le dicen que su abuela se había muerto. Oh. Pero sigue, dice, bueno, así es la vida y el show sigue y siguen tocando, pero también obviamente eso se Sí, pues te retrata caga también la de una onda, pues, weón. forma, claro, pero se retrata también de una forma súper humana y súper transparente en el video. Ajá. Y sobre el tema Voice of Summer, dice Chris Rowe que nunca pensaron que una versión de una canción ochentera sería la que lo llevaría tan lejos, pero como que la hicieron casi de ellos y mucha gente lo sintió y mucha gente piensa hasta el día de hoy que es un tema de ellos. Claro, y aparte que yo leía que en relación a sus covers, porque tienen otro de Bryan Adams también que, que también se va a hacer, o sea, se hizo popular. Él dice que los covers los trató de siempre hacer de la misma forma. Bueno, hablamos del de Joe Breaker en el primer disco, que por lo general los covers, ¿de qué se tratan los covers? Versionar canciones o trabajos de otras bandas, ¿cachai? Por lo general me llaman mucho la atención cuando los covers son en el estilo de la banda que tú Sí, perteneces, ¿cachai? sí, Como sí, sí. cambiarlo un poco, ¿cachai? Y él dice que lo único que hizo fue como acelerar un poco más las guitarras nomás para hacerlo como que estuvieran tocándolo en vivo. Es la única diferencia, pero siempre trató de hacer todos los covers de la manera original, lo más original posible, ¿cachai? Manteniendo casi la misma línea de la canción. Entonces, eso también lo es interesante porque al final termina siendo casi como una versión muy parecida a la original, pero,
Pero puta, weón, imagínate, pues, weón, cacha, se convirtió en la canción más popular casi de la banda, pues, weón. Tú te metías a Spotify y la primera canción que te aparece, la más escuchada, es esta, pues, weón. ¿Cachai? Exacto, Es súper extraño, weón. Bueno, yo soy fan de los covers, ya lo sabes. exacto, exacto. No, está bien, está bien. Bueno, no alcanzaron el estatus de ganar un Grammy o tanto y solo nominación a MTV, pero igual estaban en revistas como Alternative Press, Kerrang, en Rolling Stones. De hecho, lo incluyeron en una lista del 2005 que dice los discos que definieron la explosión del emo. Soul Man Cacha. Story. Mira. Tocaron Warped Tour, Reading, Leeds, todos los festivales gigantes estuvieron en shows. Ahí dice también Chris que se pasaron de tocar para 100 personas a gente que hacía los shows de ellos que querían poner fuego en el escenario. Y eso como que nunca se acostumbraron. Y decía, él mismo dice, éramos una banda de furgón, una banda de De tour, de furgoneta, pero furgoneta. con público de estadio, decía. Entonces, eso fue lo que un poco, porque después de todo este éxito masivo que tienen, empiezan a caer de a poco y se empieza a escuchar menos de esta banda. Es que coincide también con que el emo popular que empezó a sonar tanto también viene como de capa caída, po, weón, ¿cachai? Viene, se va como en picada, como que empieza a desaparecer un poco, todas estas bandas empiezan como a distanciarse, o no sé qué fenómeno se habrá producido, pero coincide mucho con que bajó se empezaron a sacar las estrellitas, po, weón, ¿cachai? Entonces, eh, es muy contemporáneo a la decadencia un poco de este sonido. No sé si sonido, pero era más como las letras Sí, las letras románticas y sobre todo, sí. todo. Empezamos a pasar como a otra etapa, ¿cachai? Empezaron a aparecer las weas acústicas también, ¿cachai? El folk y todas esas weas, empezaron a aparecer los Chuck Ragan, empezaron a aparecer los Joy Cave, empezaron a aparecer los proyectos solistas, entonces se empezó a expandir esta weá para otros lados y era obvio que la gente iba a tomar interés por otras cosas, pues, y como pasa en todas weas nomás, pues, Y eso ¿cachai? fue lo que lo lleva un poco y más o menos lo que dice también Chris, que acabo de contar, que ellos piensan como que no encajaban para ser una banda tan grande porque ellos seguían siendo como una banda chica, entonces eso también los lleva a ser un poco y tener casi conflictos personales porque ahí sale mucha gente de la banda y por un momento se decía que se habían separado, en el fondo no, pero digámoslo, como mucho de las historias que hemos revisitado acá en este podcast, es una persona la que lleva la banda y en este caso es abiertamente Chris Rowe Ataris. Claro que sí, pues. Él es el responsable de todo. Él es el único miembro bueno, él es el compositor y todo, entonces él es el que ha estado desde el día cero. Y, y nada, pues, weón. Es como orden natural de las cosas nomás, weón, ¿cachai? Las cosas bajan de intensidad en su momento y la gente se empieza a interesar en otras cosas nomás, po, y va a ir cambiando, la gente va creciendo, la gente que mientras iba a la universidad, weón, iba con estrellitas, weón, después salió de la universidad y ya no podía usar estrellitas en la pega, pues, weón, ¿cachai? Claro, eso mismo, porque eso también es un avance del tiempo Claro. también. Digamos, así es como avanza 3 años y viene el disco nuevo después de toda esta ruptura y de casi quedar Kiss Row solo, sin banda. Viene un disco que muy polémico también por su sonido, que se llama Welcome the Night, el año 2007. Salen todos los miembros originales, se queda Chris solamente y tiene como un sonido más raro, ¿no es cierto? Como que mucha gente decía que habían traicionado casi el sonido de la banda, como pop punk. Él dice también, no puedes escribir toda sobre el high school toda tu vida, ya no era ese chico. Es parecido a lo que dice, no me acuerdo qué integrante de Blink cuando vuelven y todo, que ya cuando vuelven ellos ya tienen hijos, pues bueno, entonces como que no puedo seguir cantando canciones en las cuales digo que me masturbo todo el día, pues bueno, ¿cachai? Entonces, eh, la gente va creciendo, ellos también, van pasando cosas, entonces hay una evolución natural también en todo esto, pues bueno. A mí este disco no me gusta.
Independiente de si te Claro, gusta o no, a mí claro. tampoco me gusta. Eh, a mí este disco de verdad que no me genera nada, weón, porque ya como te digo, ya le había perdido el rastro. De aquí en adelante como que no tengo mayor conexión con la banda, salvo canciones que me hayan aparecido de manera aleatoria en Spotify en algún momento, pero, weón, nada, como que ya perdí absolutamente todo el interés también y le perdí el rastro, pues, weón, totalmente. Exacto, exacto. Como venía diciendo, también Chris dice que este disco refleja las noches sin dormir y no sus días en Claro. skate. Hay un episodio en un show en Alemania de esa época de la gira de Welcome the Night, donde un fan le empieza a gritar que toquen las canciones viejas y él le dice, no, esto es lo que somos ahora, si quieres lo antiguo, ándate a la casa y escucha los discos. Polémico, polémico. Polémico, es polémico. Hay varias cosas polémicas acá con Chris Rock. No sé si has visto, me salto un poco en la línea del tiempo, pero no sé si has visto ese video donde se pelea con el Uy, sí, baterista. leí, no he visto el video, pero sí leí. En Alemania fue, po, ¿no? Está en YouTube. Puede ser que haya sido la misma gira en Alemania, pero está el video en YouTube. Lo pueden ver, lo pueden buscar, busquen Chris Rowe peleándose, fighting, Taris Fight o algo así. Y está como descontento, están tocando Joy Boyfriend Sucks. Y hay una parte como instrumental al final de la canción, donde hay como un redoble y como que él empieza a mirar para atrás y está como descontento como está tocando el baterista. Y en algún momento ya se le sale la cadena, por decirlo de alguna forma, se da vuelta y le patea al baterista y le dice, chao, salgan, y va al micrófono y dice, ya se acabó el show, yo voy a volver a tocar todas las canciones con acústica, pero no puedo tocar con este baterista. Así. Oh, terrible, terrible, terrible para la banda, terrible para el prestigio de la banda, terrible echar toda la basura, toda una carrera, todo lo que hemos hablado, todo el mérito que hemos hablado en todo el capítulo, echarlo a la basura por una weá, pues, weón. Weas que perfectamente podí solucionar después tras bambalinas, por último, ¿cachai? Exacto, exacto, exacto. Claro, sobre todo ya casi terminando el Claro. show venían. Pero bueno, son emociones que no se pueden controlar. Hablando de emociones, el año 2006 vienen a Sudamérica y pasan por Chile, tocan en No, Santiago. no ¿Fuiste fui, tú al no, concierto? no ¿Te fui. acuerdas de eso o no? Ah, ya. Yo sí fui. Fue en un lugar en Providencia, creo que se llama, no sé si era la Casa de la Cultura de Providencia, no sé, uno que queda en Manuel Montt con Avenida Y ahí Providencia en fue una cuando tocó esquina. también Sin No me Perdón, acuerdo cómo se llama. Sia, pero es nada, si no me equivoco, ¿no? Nada que ver. Puede ser, sabéis que no me acuerdo quién tocó, voy a buscarlo, pero llegaron, yo me acuerdo del concierto y me acuerdo que dije en ese momento, este es el peor concierto que he ido en mi vida. Primero porque yo venía con ese encanto de los dos, de por lo menos los tres primeros discos que me gustaron, y los temas antiguos que tocaron fue de una forma lenta y tocaron más temas de este Welcome the Night. El Chris Rowe estaba ultra curado, me acuerdo que estaba con una camisa blanca y con una botella de vino y estaba como Manchado. todas las manchas de vino, todo manchado, entonces se notaba que estaba así como mal y no sé, cantaba un poco raro. También tenían como otro, un loco que tocaba como, no sé, que se tocaba el piano, no me acuerdo, algo. Fue como raro, pero yo fui y tengo muy mal recuerdo. Me pasa un poco lo que decís, me pasa un poco con lo que me produjo el hecho de haber visto a Milenconi la última vez también, que le hayan cambiado el ritmo a las canciones, weón, Ya, era sí. como que les daba paja todo, como que transmitieron una energía culiada súper, súper fome, po, weón. Para un show, pues si es una banda que tú vayas a ver, weón, onda, cero entrega al espectáculo o al público por último, po, weón, cero conciencia. Mira, acá encuentro la información. El 9 de octubre del 2006, Juventud Providencia. Estoy viendo el setlist, tocaron 14 canciones. Parten con The Voice of Summer, también un poco raro. Y de la antigua veo IOU, One Galaxy, The Hero Dies in This One, San Dimas, que me acuerdo que la tocaban súper lenta, pero por lo general eran discos, eran temas de Welcome the Night y de So Long Astoria. Y yo ya había perdido un poco el hilo en el Soul Long Story, entonces seguramente por eso tengo un recuerdo malo Claro. quizás, no sé, si hay alguien que nos está escuchando ahora y le gustó el concierto, recuerda algo, por favor escríbanos, nos gustaría saberlo. Obvio que sí, pues, obvio que sí. Queremos saber sus apreciaciones, saber qué opinan del concierto de Ataris en Chile el 2006. Ah, y acá sale, teloneados por Peores Nada, Sin Perdón y Sia. Ah, ya, viste, no estaba tan equivocado entonces.
Buena. Habíamos invitado a Sia también, mira, era un capítulo como para haber revivido un poco el Emotional Punks, la cagamos. Claro. Bueno, vamos a hacer Bueno, y fue el 2000, fue el un capítulo de 2006. Smitten. Fue el 2000. Solo faltas vos. No, Oye, está funado. fue el 2006, aparte fue la primera vez que vino NoFX, entonces yo creo que por eso no fui, porque weón, venía con la energía yo en las nubes, pues, weón. Sí, Chris Rowe, bueno, digamos avanzando un poco en la historia, ya ahí como que con Welcome the Night casi se termina, al menos la historia, se termina la historia discográfica y yo le perdí la pista y yo creo que según los archivos nunca se separaron oficialmente. Para mí en mi cabeza era una banda que ya no tocaba. Claro, a mí me pasaba lo mismo, para mí desaparecieron en su momento, ¿cachai? Y si aparecían, no sé, por registro o algo de que disco nuevo o canción nueva, realmente no, como que no le prestaba mayor atención, weón. Como que no me interesaba aparte, como que estaba en otra y no me quise enterar tampoco, po, weón, porque cuando uno le pierde interés a las weas también, eh, no te interesan, pues, weón. No te interesa, no buscáis, no averiguáis, no te informáis, ¿cachai? Te da lo mismo que vengan o no a tocar a Santiago, ¿cachai? 2006, aparte que era un año en que empezaron a venir todas esas bandas por primera vez, pues no FX, al otro año después vino No Use for a Name, entonces era como, weón, prefiero ver a los peces gordos que ver estas bandas que ahora ya no me generan nada, pues, weón, ¿cachai? ¿A Poison Idea? No, perdón. Em, sí, lo entiendo también, pero hace un par de años volvieron a hacer un poco ruido, después de la pandemia un poco, como que les dieron ganas de tocar de nuevo, empezaron a salir represas de los discos Claro, anteriores, empezaron a empezaron a sacar reeditarlo y discos, empezaron a todo. hablar más, y como que se muestra un Chris súper emocional igual, ¿no? Como con mucha nostalgia, igual como otras bandas como XPX también, que está, Claro. Mike Herrera hizo un podcast y todo, y Bueno, ahora Mike sale ahí Herrera también. toca con Goldfinger también, entonces también está bastante Sí, de activo. hecho, De hecho, hay un tema, no sé si lo habéis visto, de MXPX que hacen un cover de San Dimas de Ataris y Sí, dice que el tema favorito de su esposa, por eso lo sí, hacen sí, como sí, sí, cover. no. Mira, hace un par de años empezó a generarse este festival, ¿te acordáis que revivió como todas esas Ah, glorias? ¿Cómo se llama? Algo de la When We Were juventud. Young. Claro. Y empezaron a aparecer todas estas bandas de nuevo, todo lo que habíamos hablado hace un rato, de que llega el momento en que empieza a decaer todo este estilo. Se les Ahí estoy ocurrió, viendo el festival. lleno de estrellitas por todos lados. eh, eh, y esto también le da un plus a The Ataris en el sentido de que los ponen de vuelta en el juego, pues también, ¿cachai? Entonces todo esto Sí, viene después de pandemia. Ya dijimos que a Chris le dio el COVID, brígido, tuvo una separación, eh, se le murió su padre también, se murió su que era súper papá. cercano a él. Sí, él cuenta que la última canción está dedicada más o menos al papá, porque en, Claro, en el exacto, eso tiempo, quería. en el tiempo en que estaba MySpace y todo, era como el papá era muy, muy cercano a los fans, tenía hasta un foro, el viejo era como el papá, el Sí, super papá de Atari. Entonces era una persona muy, muy conocida y muy querida entre los fans de la banda. Eh, y esto llega después al 2025 cuando editan la última canción, ¿o no? Si no me equivoco, se sí, llama que se Car llama Song, Car Song. claro, Sí, que tiene mucho que ver con Breaking Bad. sí, cuenta por qué. Sí, porque bueno, fans de la serie se compran se compra el auto del último capítulo de Breaking Bad, con el que donde Un pone Volvo. donde pone Felina, creo que se llama el Sí, capítulo. se llama así. Donde pone esta metralleta atrás como para matar y vengarse de todos los nazis, los tíos de Todd y todos esos hueones, ¿cachai? Sí. Entonces, la weá es que se compra ese auto eh, y después el auto termina siendo, bueno, lo acompañó en en un par de giras, qué sé yo, en un par de conciertos, y, y el auto termina siendo como entregado en parte de pago para poder producir todo lo que está pasando en estos momentos con la banda, ¿cachai? Para sacar este nuevo single, para editar el disco que se viene ahora, pronto, Están grabando, sí. ¿cachai?
Entonces, por eso la canción hace un poco referencia al papá, a su historia y a su fanatismo por Breaking Bad. Contaba ahí que lo fueron a buscar al Albuquerque y todo, que fueron al museo de Better Call Saul, Breaking Bad. Qué bacán, weón. Qué Sí, bacán, bacán la movida del hombre ahí con su fanatismo con Breaking Bad. con Breaking Bad. A uno, una de ¿Y mis sabes series favoritas que, de la vida, po, y weón. sabes que sacaron el vinilo de este tema de Car Song y a tributo a su papá lo hicieron con las cenizas de él? ¿Sabías eso? Sí, leí la historia y que el weón en un viaje como que le llegó una publicidad sobre poder registrar las cenizas de alguien, de un ser querido, en un disco de vinilo, weón. Qué loco, weón. Qué loco. Debe ser más caro que la chucha esa weá, weón. Me imagino, pero es como algo que lo conectaba emocionalmente, entonces, como decía, como que en la última entrevista se nota mucho esa emoción. También hay una entrevista que estaba leyendo que decía así como que se había casi puesto a llorar porque un fan le llevó un cassette firmado del 1997 y se quebró en el concierto. Dijo como que la gente guarda esas cosas, como que le emociona. Como, no sé, como que Chris se está volviendo loco, se está volviendo viejo. Viejo, sí, totalmente, pues, weón. Bueno, y hay que aprovechar también, pues vamos a ver cómo se viene el nuevo disco, vamos a ver cómo se viene esta vuelta a las La pistas, canción la porque encontré buena igual. sí, está ok, sí, Sí, está ok. está ok, digamos eso, sí. Se han anunciado un par de giras también con MXPX, obvio, sí, son como partners, así como eternos. Eh, Así que vamos a estar atentos a cualquier cosita, pues, weón. Nos gusta también saber de las bandas de las que hablamos, en lo que están ahora después de tanto rato, ¿cachai? Después de altos y bajos, estar atento ahí a sus nuevos trabajos. Eso también nos da un poco de Ojo con MXPX, que también tiene un EP en Fat Records. ojo MXPX. Ojo Mike Ojo. Herrera, podemos Ojo Mike invitarte, Herrera. podemos Mike invitarte. Herrera, te vamos a desenmascarar y vamos a mostrar a todo el mundo que no hablas español. Vamos a ver si podía agarrarnos a chuchas, pues, bueno, a ver quién se defiende mejor. Miguel Herrera. Oye, Miguelito, ya sabí ya. Sí. Tranquilo. Oye, hay dos cosas que no mencioné acá, más que nada por el tiempo y por quizás la importancia en cuanto a la discografía. Hay dos cosas más que hay. Hay un después, entre medio de So Long Astoria, perdón, después de Welcome the Night sale un disco que se llama Silver Turns to Rust, que es un vinilo que solamente recopila B-sides y canciones y demos. Sale después en algún tiempo después de Welcome the Night. Pero también hay un split que yo le tengo harto cariño, que es Ataris con Jazzless ID. No sé si lo tuviste. Con estrellita Sí, lo en la escuché, portada. sí, lo escuché y todo, pero también pues, es la época en que ya no me importaban las estrellitas, la verdad, pues, así que lo característico o lo peculiar es que Just ID es una banda de, Israel. de Israel, y aquí no vamos a hacer nada que tenga que ver con Israel, conchas de su madre. Así que cagó Useless ID, cagó Not on Tour, cagaron todos esos hueones. No estamos ni ahí. Igual no están en Fato, ¿no? O sacó algo. Bueno, está el Yotam, sacaron por Fato, ¿verdad? Sí, da lo mismo. Bastardos, culiados. Oh, perdón, me salió un poco de. Me salió un poco de. Igual Not on Tour, solamente para contrarrestar tu opinión, han sido ultra críticos contra el gobierno de Sí, Israel y todo. sí, Sí, o sea, sí, obvio. creo que uno de los, no sé si el bajista o el guitarrista estuvo preso incluso lo metieron preso por participar en protestas y todo, entonces no es como, no digamos que es una banda No, sionista, claro, no, así si yo lo que digo solamente por el hecho de sí, mencionar a esos bastardos, lo comento, pero no, obviamente estamos hablando de una banda de pan rock, entonces yo sigo a Sima, la sigo en Instagram y también, pues ella también es muy está muy en contra de toda esta mierda que está pasando, pues, así que todo bien con ellos. sí. Bueno, entonces, más que nada, expectantes por el futuro de Tari, expectantes por lo que viene, por los represes, por el nuevo disco, ¿por qué no? Un poco de nostalgia.
Y antes de terminar, quiero inaugurar o volver a la nueva sección auspiciada por Mixtape Lovers. Mr. Lovers, que es la sección de los mensajes de la gente. En Spotify ahora está abierta la nueva, una, digamos no tan nueva, pero desde el año pasado está abierta la opción de debajo de los comentarios, debajo de los capítulos hacer comentarios. Y nos llegan varios comentarios a veces y los vamos respondiendo todos. Y la gente que nos escriba mensajes me gustaría leer un poco acá. Con respecto al último capítulo sobre Fat vendido a Hopeless, alguien dice Edo 20 grados, dice lo más lógico para las funciones era Epitaph por la onda. Puede ser, pero quizás no había el money. Sí, bueno, aparte de hablar de onda o no onda, la onda de Epitaph también ahora está siendo un poco como era al principio, pues bueno, acuérdate que pasó por un rato también que fue hasta agarrada para el hueveo por Fat Mike, pues bueno, ¿cachai? Con las bandas que estaban reclutando, qué sé yo. Así que si hablamos de onda, puta, trasladémonos un poco a los inicios del sello para que ahí la fusión hubiese sido más coherente. No sé ahora, weón. No sé ahora. Yo también lo siento un poco más lejano. Pero bueno, cada uno. Igual hicimos una encuesta sobre cómo le parecía y me sorprendió que a mucha gente le pareció bien. A mucha gente está como bien. Había un par de gente que dijo que no, que lo encontraba triste, obviamente, pero por lo general siento que las sensaciones son positivas, ¿no? Sí, lo que pasa es que al tener rumores iniciales de acuerdo al trato, salieron un montón de especulaciones, po, weón. Y después ya con el Sí. trato ya así concreto, ya conociéndolo, puta, es como ya, está bien, es tan viejo, que siga más gente joven, tampoco es tan como que Fat va a desaparecer, ¿cachai? Entonces también como que la gente se quedó quizás, siento yo, un poco más tranquila con el acuerdo y como lo desglosamos también, pues así que nosotros somos los responsables de la tranquilidad de todo el mundo. Ah, Exacto. Alexander Clavijo dice, muy buen podcast, soy brasileño y lo escucho desde Montevideo, Uruguay. Estoy escuchando los episodios antiguos y me encanta la buena onda del equipo. Me hacen recordar lindos momentos. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande también, Alexander, para ti. Gracias por comentar y buena likear onda. nuestro podcast. Espero que nos entiendas o que entiendas nuestro español mientras aprendes en Montevideo. No, y nada, qué bueno. Me gusta siempre leer este tipo de cosas, así que las vamos a ir leyendo de aquí en adelante en nuestro podcast. Así que si es que te gusta Atari, si es que viviste un concierto, si es que tiene alguien que comentarlo, coméntalo ahí abajo o en la opción de Epitaph, de Epitaph, ¿por qué dije eso? En la opción de Spotify Spotify. y eso. Sí, pues vamos a estar comentando todas esas cosas y que participen para nosotros es muy importante y nos da harta alegría el feedback que nos entregan, ya sea con todo lo que hagamos, las publicaciones que hacemos, las playlists que creamos, cuando subimos los capítulos. Así que es muy importante para nosotros el feedback. La buena onda se agradece siempre. Así que no decaiga, pues, amigo. Que sigamos creando comunidad, Eso. gordo. Bueno, ahora no hubo tan larga pausa. Espero que no haya para la próxima. Vamos a estar ahí atentos. Y nada, ¿tiene algo que agregar? Nada, gracias a todos los que nos escuchan siempre, los que nos comentan, reitero, muy importante que participen en esto. Hacer comunidad siempre va a ser bacán, aunque seamos los que seamos. Así que todo bien con eso, weón. Nada, yo estoy listo por mi parte. Eh, Aguante Tony por siempre. Y como siempre, pues, amigo, aguante gordo.